porque muchas veces el empresario se siente agobiado, agotado, termina el día a día, estuvo haciendo mil cosas y siente que no avanzó en nada. Entonces se siente que es él el que no puede y en realidad es que está haciendo todo lo que puede sin información, o sea, demasiado está haciendo sin contar con información. Vos decías, implementar un sistema de datos, o muchas veces cuando empezamos a trabajar con la empresa, implica sentarse a pensar qué queremos. Y siempre digo que cuando traemos un profesional externo o una consultora dentro de una empresa, el principal beneficio más allá de los cambios que implementemos es eso, el de salirnos de las diarias, a sentarnos a pensar en las cosas que son verdaderamente importantes en nuestro negocio para nuestro futuro. El cliente puede no estar en su empresa y estar sabiendo qué está pasando en la empresa. Puede estar de vacaciones y estar en la playa informado. Me acuerdo puntualmente el caso de un cliente que prestaba servicios y ventas a domicilio, digamos, ¿no? O sea, una empresa que prestaba instalación y venta de alarmas y sistemas de monitoreo y demás. Y para él, el tema del combustible era un tema muy importante y nos pusimos a ver que era un 2% de todos sus gastos. Año 2025 y gran parte de las pymes todavía siguen tomando decisiones casi 100% por intuición, cuando hoy las herramientas para recopilar datos y para generar información resultan súper económicas. Estas empresas suelen ser caóticas y sus dueños dicen no tener tiempo para frenar a pensar en otra cosa que no sean los problemas del día a día. Sin embargo, aquellas pymes que están dedicando un poco de tiempo a entender los datos que generan y a procesarlos para poder generar información relevante para la toma de decisiones, están logrando resultados extraordinarios. Supermercados que han implementado análisis de datos y ahora entienden la forma de consumir particular de cada uno de sus clientes, por los que pueden impactarles con campañas de marketing 100% personalizadas, aumentando sus ventas y también mejorando sus compras, ya que saben cuándo reponer stock de cada uno de sus productos. Empresarios que están más tranquilos porque ahora tienen toda la información de su empresa en su computadora o al alcance de su teléfono y ya no tienen que recurrir a 4 o 5 personas para poder obtener un dato para tomar una decisión importante. Y empresas que multiplicaron por 3 el nivel de satisfacción de sus clientes, coordinando los departamentos de ventas, marketing, atención al cliente, producción y compras, disminuyendo sus tiempos de entrega y mejorando la experiencia de sus consumidores gracias a la comunicación. Todos esos ejemplos que te mencioné, más cómo vos podés aplicarlo a tu propia pyme, lo vamos a estar hablando durante los próximos 30 minutos con Martina, una experta en sistema de inteligencia de negocios que va a contarnos al detalle cómo vos podés organizar mejor tu empresa. Así que sin nada más que decir, vamos con el video. Bueno, Martina, como estábamos charlando y vos me mencionabas, el primer punto fundamental para poder tener una buena gestión de los datos y poder tomar mejores decisiones en una empresa pyme es aprovechar los datos y registrarlos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Con respecto al primer punto que hablábamos, eh, para tomar los datos, muchas empresas eh, adquieren el sistema más económico, por ejemplo, la facturación electrónica solamente, y se pierden de estar registrando las compras, los proveedores, el manejo de los fondos, que es esencial. Y después es información que se necesita y no se tiene. Otro problema con el que me encuentro es la subutilización de sistemas. O sea, se tiene un sistema integral, pero solo se utiliza la registración de las compras y las ventas. Y nos perdemos, bueno, todas esas otras posibilidades. Otro tema que ocurre es registrar solo una parte y utilizar muchas planillas de Excel. Eso es terrible. Y después, a veces, cada departamento tiene su registración. Entonces, en una misma empresa empiezan a darse submundos y cada uno habla su idioma y es difícil unificar y hablar de una misma realidad, que en realidad es lo mismo, pero que está tomado de diferentes formas. Poniéndolo desde el lugar pyme, yo muchas veces me encuentro con empresas que funcionan prácticamente, yo digo que funcionan como islas o como países aparte. El departamento de ventas funciona como una isla, el de compras como otra, el de producción como otra. Y lo que termina pasando es que muchas veces un cliente, llevándolo a un caso puntual, ¿no? Un cliente tiene un problema, llama para poder tener una atención y dice, ¿para qué te derivo con el departamento, no sé, de ventas? Y el de ventas no tiene la información justamente compartida y tenés que volver a comentar toda la misma situación. Entonces, poniéndolo en el lugar de una empresa pyme que yo siendo el dueño, por ejemplo,
Tengo un Excel por cada departamento, o sea, lo más caótico que podríamos llegar a encontrar. Un Excel por cada departamento, no tengo un centro de datos, no tengo un dashboard para tomar decisiones. ¿Cómo o qué acciones podría implementar ahora en el corto y mediano plazo para poder empezar a organizarme? Y lo primero es centralizar toda esa información, buscar un sistema. Hoy los sistemas no son costosos, o sea, es simplemente tener la voluntad de buscar un buen sistema que se adapte, que en general son muy manipulables, digamos, muy adaptables, y poder desarrollar criterios que sean comunes para todos los departamentos, unificar, porque al final de cuentas se pierde tiempo porque se están duplicando las mismas tareas y todo eso complica a la hora de tener claridad sobre la información, sobre lo que está pasando. Y otro de los temas importantes es definir criterios, ¿no? De registración, porque a mí me ocurre muy a menudo cuando se empiezan a analizar los datos, surgen incoherencias en los datos. ¿Y eso por qué ocurre? Por ejemplo, ventas registra en base al número de clientes y administración en base a la identificación fiscal del cliente. Entonces, están trabajando sobre lo mismo, pero cuando hablan de un cliente, hablan de cosas diferentes. Hay que estar tratando de buscar el lenguaje común. Entonces, esos criterios hay que establecerlos ya de entrada. El objetivo de todo esto es así como el pato cuando va caminando va dejando, con sus patitas va dejando la huella, de la misma forma en los sistemas ir dejando rastros de todas las operaciones que van ocurriendo y en lo posible con el mayor detalle. Es decir, a quién se vendió, qué producto, en qué fecha, por qué medio, cómo se cobró, etcétera. En lo posible porque al final el éxito o no del negocio va a depender de todo eso, no solamente del monto y la cantidad de ventas. Registrar todo desde un mismo origen y definir criterios comunes de registración. Bien. Ese sería el resumen del primer punto. No perder los datos, centralizarlos y unificar criterios. Perfecto. Algo que me pareció súper interesante de lo que vos mencionaste y que muchas veces es un prejuicio dentro de las empresas PYME, es que no tengo presupuesto para destinar para manejar mis datos o no tengo dinero suficiente para poder comprar un sistema o pagar la licencia de un sistema y poder gestionar mis datos de manera adecuada. Eso hoy ya no sucede, ¿verdad? No, eso no. Años atrás sí, pero a partir del año 2000 los sistemas de gestión se comenzaron a desarrollar y hoy es un costo irrisorio en relación al beneficio que aporta. Así que eso es una excusa. Es una excusa para Dice no poder gestionar bien llanamente. los datos. Exacto. Pasando al segundo punto que hablábamos, que es uno de los que me parece más interesantes y probablemente el primero sea el más engorroso de poder juntar todos los datos, pero después Sí. ya viene una parte un poco más interesante o divertida incluso a la hora de poder gestionar los datos de una empresa, que es procesar esos datos y convertirlos en definitiva en información útil que nos pueda servir para la toma de decisiones. Porque muchas veces lo que vemos en algunas empresas es que tienen una cantidad enorme de datos que están llegando, pero no están procesados o resumidos para que las personas puedan tomar mejores decisiones. ¿Qué nos podrías contar sobre tu experiencia al respecto? Claro, el tema es así. Se comenzaron a partir del año 2000 a hacer todos estos sistemas de registración. Pero ¿qué pasó? Al final los sistemas terminan siendo como la caja negra de un avión. Está toda la información ahí, pero hay que sacarla y procesarla. Entonces ahí vinieron los sistemas de inteligencia de negocios. ¿Qué nos permiten? Conectarnos a los datos, ya sea en forma directa o por archivo, dependiendo del sistema, poder tomar la información, los datos necesarios, procesarlos y convertirlos a información útil. Información útil que sea simple, que sea fácil de comprender, que sea accesible y que sea oportuna, es decir, que esté disponible y lo más actualizada posible en el momento en que realmente se necesita. ¿Qué hace el empresario cuando no cuenta con estos sistemas? Se baja sus reportes desde el sistema, se baja a Excel
se elabora una planillita, esa planilla puede tener errores, pierde tiempo, la información es limitada. Al día siguiente, esa planilla ya queda desactualizada. Entonces, los sistemas de información nos brindan claridad, seguridad, ahorro de tiempo y disponibilidad de la información realmente importante cuando se la necesita. Así como hablábamos de los sistemas de registración, hoy los sistemas de análisis de esos datos que están registrados también tienen un costo ridículo. Por ejemplo, la licencia de Power BI por usuario es de $10. Claro. Es como Ineficiente. Netflix, es irrisorio. Sí. Entonces, realmente, si no se quiere es porque es una excusa. Lo interesante, comparando con el Excel que estábamos hablando, es que este modelo de datos se realiza una sola vez y luego solo se actualiza. Por supuesto que en caso de modificaciones, nuevos productos, lo que sea, esto se adapta porque no es algo encorsetado, es algo que tiene que estar siempre adecuado a la organización. Pero nos permite tener una estructura segura y al final esta base de datos, este modelo de datos se convierte en la base de información de la empresa. A partir de allí, digamos, hasta ahora es como, bueno, a partir de allí lo que hacemos es, empezamos a explotar esos datos, ¿no? Es decir, a tratar de sacarles el máximo provecho posible. Entonces, desarrollamos medidas o fórmulas y tratamos de empezar a ir relacionándolos. Y esto nos va a dar un potencial enorme que no obtenemos en una planilla de Excel, por ejemplo, porque vamos a poder hacer análisis de información relacionada. Entonces, por ejemplo, vamos a poder analizar las ventas, pero no solo en cuanto a cantidades e importes, sino también en relación a los clientes, qué clientes compró, los importes máximos, mínimos, rangos, por zona, por vendedor, por producto, por hora, etcétera. Es un análisis Ranking. más profundo, digamos. Mucho más profundo y lo otro que es sumamente interesante es que es dinámico también, ¿no? Porque esto es interactivo, es como un juego. Sí, siempre Eh, Que el empresario pyme tiene una oportunidad enorme hoy con la tecnología y con lo que se han abaratado los costos de poder integrar este tipo de sistemas sin él tener que ponerse en el día a día que, a ver, muchas veces lo que venimos hablando nosotros parece complicado para alguien que nunca vio algo de sistemas o para alguien que nunca vio un sistema de base de datos relacional. Pero sin embargo, para un empresario pyme que contrata a una persona o que contrata este tipo de sistemas y empieza a preparar su pyme para poder mejorar la recopilación de los datos, el procesamiento de la información, le va a permitir después, a la hora de tener que seleccionar, por ejemplo, una nueva zona de apertura, un nuevo vendedor, poder hacer premiaciones por objetivos, entender verdaderamente en profundidad quiénes son los que mejores están trabajando, quiénes son los que mejores están tomando decisiones, en qué momento se produce mejor, en qué momento se produce peor, en caso de tener que abrir un tercer turno, de qué manera es mejor hacerlo o cómo no. Todo este tipo de información nos da muchísimas oportunidades respecto a nuestra competencia, que hoy en el mundo pyme muchas veces vemos que se manejan sistemas como en la época de los picapiedras muchas veces. Incluso he llegado a ver registraciones en papel o en agenda todavía. Cuando tenemos un acceso a la tecnología a un costo tan ínfimo que verdaderamente parece una picardía no poderlo aprovechar. exacto. Bueno, a mí me ha pasado con dos clientes puntuales, dos clientas, que yo he estado un año trabajando con ellas para poder llegar a tener datos. Y uno de esos casos era lo que comentás, que no tenían sistema. Entonces, comenzar a identificar las necesidades, pero no es el caso, no trabajo así generalmente, pero bueno, fueron clientes puntuales. Pero sí, se da totalmente en la realidad. Y lo bueno es el cambio.
que existe después. Es increíble. Em, Ahí me diste un punto fundamental que me gustaría profundizar antes de otras preguntas que también tengo anotadas para hacerte, que es la importancia que tiene la mentalidad, ¿no? O la capacitación de las personas a la hora de implementar un sistema de datos. Porque vos mismo lo decías, te llevó un año para recién poder obtener datos. Eso pasa muchas veces porque o las personas no están acostumbradas a registrarlo o le parece un proceso engorroso que no vale la pena. Contanos un poco, bueno, cómo solés tratar esto en las empresas o qué problemáticas solés ver al respecto. bueno, te estaba hablando, por ejemplo, de una clínica médica en donde digamos que no había una cultura de análisis de información. Sin embargo, la médica que estaba a cargo tenía la mentalidad de ver a su clínica como un negocio, más allá de todo su tema profesional, que es sumamente de excelencia y demás, pero ella entendía que tenía que ver también su actividad como una empresa. Entonces, nos costó mucho más, pero tuvo la paciencia que para ella fue muy difícil, porque son temas que no manejaba, que se tuvo que acostumbrar y aprender muchas cosas, pero sin embargo tenía la mentalidad. Y hoy está aplicando técnicas de marketing, ya pudo tener una agencia de marketing. Antes no podía porque no tenía información para darle. Eh, Ahora, no es necesario capacitación, no se necesita conocimientos previos de sistemas ni de nada. Acá lo esencial es la voluntad. Lo demás Menor, y no es menor. sí, totalmente. Y lo demás se aprende porque es algo sumamente intuitivo. Los sistemas cada vez son más intuitivos. Entonces, un buen liderazgo que fomente la utilización de estos sistemas y la colaboración en el equipo y que las decisiones y las comunicaciones se realicen en base a los datos es esencial. Con eso lo demás se va solucionando. Bien, respecto ahora, cuando nosotros como por ejemplo empresarios decimos, ok, vamos a implementar un sistema de datos, empezamos a trabajar en la recopilación, ya empezamos a procesar esos datos para poder tener información, yo como empresario, ¿cuáles deberían ser esos indicadores clave o cuáles son aquellos indicadores que vos solés ver más frecuentemente y que suelen ser súper útiles para la toma de decisiones, que los empresarios se terminan dando cuenta de decir, ¿cómo no tenía esto antes? Es lo que me pasa. Cuando ven el tablero dicen, ¿por qué no lo tuve antes a esto? Porque es tan simple. Eh, sí, cuando se empieza a trabajar con un cliente, lo más importante es entender el negocio. Y acá surge también algo sumamente interesante porque eh, yo necesito saber cuáles son esas preguntas de negocio que ellos quieren ver respondidas. Y es como que, ah, no sé. Es muy importante. ¿Qué Entonces, queremos saber para después empezar a armarlo? tal cual. Entonces, es un proceso también de predescubrimiento de lo que quiero ver, ¿no? Entonces, es muy importante la etapa de la empresa, el objetivo, si se quiere tener un control general, si se quiere hacer un seguimiento específicamente de los vendedores, si se quiere analizar determinada línea de productos. Entonces, bueno, se va a querer saber las cantidades, el desempeño de los vendedores, volúmenes, ranking de ventas, o sea, los indicadores son Si son totalmente inf- variables según las necesidades. totalmente. Por ejemplo, para esta clínica, un indicador era la cantidad de pacientes por mes y la cantidad de atenciones por mes. ¿Por qué? Porque ahí estamos evaluando una misma persona si se atendió con más de un profesional dentro de la clínica. Tal cual. Entonces, ¿cómo se aprovecha el equipo de los diferentes profesionales con los clientes o los pacientes que ya se tienen, ¿no es cierto?
Eso me parece súper importante lo que mencionás porque vos decías, implementar un sistema de datos o muchas veces cuando empezamos a trabajar con la empresa implica sentarse a pensar qué queremos. Y siempre digo que cuando traemos un profesional externo o una consultora dentro de una empresa, el principal beneficio más allá de los cambios que implementemos es eso, el de salirnos de las diarias, a sentarnos a pensar en las cosas que son verdaderamente importantes en nuestro negocio para nuestro futuro. Y vos hablabas de esto de, bueno, ¿cuáles son los indicadores que nosotros queremos medir? Entonces, el hecho de contratar un profesional para empezar a medirnos datos nos llevó a sentarnos a pensar, a entender que lo que queremos medir es cuántos pacientes tenemos y si se atienden con varios profesionales. Eso a su vez después, esos datos y esa información la podemos llevar a un equipo de marketing, a ver cómo hacemos que los clientes que vienen a atenderse con un profesional empiecen a atenderse con más profesionales dentro de una misma clínica. Ahí vemos todo el desarrollo y la potencialidad que nos trae el análisis de datos y poder tener información para la toma de decisiones. Y eso facilita otras unidades de negocio, como el alquiler de los consultorios, como el trabajar en colaboración con otras instituciones. Entonces, al final se va abriendo el abanico y todo a partir de una información que ya estaba, pero que no se analizaba. Tal cual. Incluso pensando ahora con lo que vos me decías, digo, qué interesante poder tener estos datos y esta información de ver cuántos pacientes, a medida de que, bueno, cuando entra un nuevo médico, cuánta de esa cantidad de pacientes también empieza con ese nuevo médico para poder empezar a vender los consultorios y atraer nuevos médicos que quieran venir a nuestra infraestructura. Un tema que te quería decir ahí importante, que el empresario generalmente, está bien, digamos, en las pymes los recursos son escasos, en especial el recurso humano y en especial el tiempo, ¿no es cierto? Y ni hablar del tiempo del empresario. Entonces, para el empresario, parar a analizar es pérdida de tiempo muchas veces. Sin embargo, yo digo que es una de las tareas más importantes, porque es el único que puede, con esa cabeza de haber craneado su negocio, es el único que puede tener una visión diferente y poder aprovechar. Yo digo que un tablero es como un dron. ¿Por qué? Porque vos con un dron tenés una visión de larga vista, pero cuando necesitas acercarte, te podés acercar y profundizar cierta información. Entonces, eso es sumamente interesante porque permite diferentes análisis, pero para eso hay que sentarse y tener esa mentalidad de análisis, de salir del estar corriendo en el día a día, resolviendo lo urgente y empezar a pensar en lo importante, empezar a planificar, a prever y a definir qué es lo que realmente va a generar los resultados en la empresa. Yo digo, dejar de trabajar para el negocio como si fuéramos un empleado o un colaborador y empezar a trabajar por el negocio, en lo importante pero no lo urgente, que es en definitiva lo que nos va a traer mejores resultados en un futuro. Habíamos llegado a las fórmulas, todo eso, pero recién estábamos en los cimientos de una obra. El cliente no vio nada, de todo eso no vio nada. Recién a partir de ahí se empiezan a elaborar los gráficos, los cuadros, las tarjetas, todo lo que el cliente va a ver. Bien. Todo lo anterior es toda la estructura, son todos los cimientos de una casa que nadie ve, pero que todos sabemos que están ahí y que dan el soporte, ¿no? Bueno, y después el cliente, el empresario va a ver su tablero en el dispositivo que quiera, incluso se pueden configurar para ver ciertos indicadores desde el celular, de manera que si hay conexión directa con el sistema, se actualizan de noche y a la mañana siguiente, antes de salir para su empresa, ya tiene toda la información actualizada y puede planificar diferente el día. Y bueno, lo importante es destinar tiempo a analizar esa información. Y aunque no lo creas, esto lleva un tiempo. A mí me ha pasado de clientes que tienen su tablero y no lo usan. Entonces yo me tomo un tiempo para reunirme y confirmar y, digamos, ponernos a analizar el tablero,
qué información, qué decisiones pueden tomar a partir de ahí, qué se está viendo, qué no, porque, bueno, es como un cambio de hábito, pero por eso ahí era importante el tema de la mentalidad. El tema de la mentalidad es esencial, porque a veces lo que quiere el cliente es que se le esté diciendo en todo momento qué tiene que hacer. El cliente quiere que haya alguien atrás y le esté diciendo, y no, no es así, no es así. No es la idea, por lo menos con este servicio, con tener un tablero. Yo lo que digo es que un tablero empodera al cliente, porque le da un poder total. El cliente puede no estar en su empresa y estar sabiendo qué está pasando en la empresa. Puede estar de vacaciones y estar en la playa informado. Casi como un Entonces, superpoder. totalmente, totalmente. No aprovecharlo es una pena. ¿Cuáles son los casos? Porque me interesa muchísimo, esto a veces pasa como las herramientas de productividad, que a veces las tenemos y no las usamos, y a veces las usamos por demás y nos volvemos improductivos por estar mirando tanto tiempo esas herramientas. ¿Cuál ves que haya sido el mejor ejemplo que vos hayas tenido con empresarios de uso de estos tableros, de esta información? ¿Cómo lo aplicaban para poder también ver que el empresario pyme que nos está viendo, cómo se podría ver él utilizando este tablero en la diaria de la empresa? Mira, un tema importante que surge, yo soy contadora y tengo un posgrado en gestión y costos. Entonces, para mí analizar el tema de la estructura de costos es importante y no siempre se lo está viendo. Un tema importante que siempre surge es entender cuál es la estructura de costos. ¿Por qué? Porque es una carga que se tiene y que mensualmente hay que cubrirla. Me acuerdo puntualmente el caso de un cliente que prestaba servicios y ventas a domicilio, digamos, ¿no? O sea, una empresa que prestaba instalación y venta de alarmas y sistemas de monitoreo y demás. Y para él, el tema del combustible era un tema muy importante. Y nos pusimos a ver que era un 2% de todos sus gastos. Entonces sus decisiones empezaron a cambiar totalmente porque estaba por tomar decisiones al respecto y se dio cuenta que era totalmente irrelevante. Qué importante esto. Esto es un claro ejemplo de lo importante y útil que es la información a la hora de toma de decisiones. Porque muchas veces Exacto, nosotros tenemos preconceptos o cosas que nos parecen, totalmente. pero después cuando lo vemos en los datos y en la información del tablero, termina siendo insignificante o más importante de lo que creíamos, en definitiva. Puede ser cualquiera de las dos. Totalmente. Entonces, ¿para dónde fue la decisión? Vio la carga importante que significaba su recurso humano, un recurso humano muy preparado, bastante especializado y que, digamos, tenía la posibilidad de poder trabajar más. Entonces, en vez de tomar decisiones respecto a ahorrar combustible, se priorizó acciones de marketing para generar nuevos clientes, empresas grandes que ellos estaban muy preparados para atender clientes de bastante complejidad. Entonces, bueno, se pensó en un marketing específico y bueno, fue totalmente una decisión que no estaba para nada en la mente y los datos queda tan claro cuando se lo ve en forma. Yo digo que con un tablero se aprende y se aprehende. Es decir, se toma conocimiento y se lo capta a través de los sentidos, ¿no? No podés ignorarlo cuando lo ves así tan claro. Entonces, muchas veces las decisiones surgen solas. Sí, y volvemos a lo mismo. Una vez que el empresario lo tiene, siempre la frase que me imagino que se debe venir a la mente es: ¿cómo no tuve esto antes para poder resolver mejor las cosas? Por ahí que te lleva tanto tiempo averiguar algo, o vos necesitas un dato y tenés que llamar al equipo de ventas, que lo consulten, te lo devuelvan. Verdaderamente, ¿cómo no lo tuve antes para poder mejorar la toma de Sí, y un tema importante ahí también es su propia valoración, porque muchas veces el empresario se siente agobiado, agotado, termina el día a día, estuvo haciendo mil cosas y siente que no avanzó en nada.
Entonces se siente que es él el que no puede. Y en realidad es que está haciendo todo lo que puede sin información. O sea, demasiado está haciendo sin contar con información. Al contar con información, al tener claridad, certeza, su propia valoración cambia. Se siente, como te digo, empoderado. Súper importante eso. Creo que abarcamos muchísimo desde el lado de la mentalidad, hablando bueno, un poco de cultura de datos, cómo integrarlo y demás. Ahora me gustaría pasar al punto final, que es el punto número 4, y no menos importante, porque creo que verdaderamente es uno de los más clave dentro de estos 4 puntos, que es compartir la información con el equipo. Y otro subpunto del tema de la cultura de poder abrir la información para la toma de decisiones dentro de los distintos equipos. ¿Cómo ves vos algo que es súper común, el hecho de tengo miedo de compartir la información con mi equipo por miedo que lo vean o por miedo que vean los números muchas veces? Sí, ahí hay que hacer una salvedad, ¿no? Nosotros configuramos para que cada sector vea su información relevante. No va a haber la totalidad si no se quiere, o se la puede mostrar de una forma muy simple, digamos, sin entrar en mayores detalles. Entonces, ese es un tema que se configura. Pero lo importante es que el empresario no se quede con la información, porque está perdiendo otro gran poder, que es generar una cultura de datos en la empresa. Entonces todos empiezan a hablar el mismo idioma. Eh, es mucho más fácil, o sea, manejar el recurso humano es todo un tema, y cada vez más. Pero al poder comunicar de una forma objetiva es mucho más simple. Es mucho más simple desde ambas partes. Para el empresario poder explicar qué es lo que se espera y para el colaborador saber qué es lo que se espera de él, qué es lo que puede dar. Y cuando hay que hacer algún ajuste, siempre en base a los datos, en base al objetivo y no entrando en la subjetividad, no, no estás trabajando bien, no, no. Se puede de una forma mucho más amigable poder hablar el mismo idioma y ajustar, alinear a los objetivos. Un tema importante en este sentido también es que las pymes no planifican. Y al tenerlo, no planifican porque no tienen la información. O sea, es totalmente entendible. Si yo no sé dónde estoy parada, ¿cómo sé a dónde voy a ir? Tal cual. Entonces, a partir de un tablero, es mucho más simple empezar a planificar. Al principio, de forma simple, pero eso se puede ir mejorando. Entonces, planificar también es poder hacer un seguimiento después, porque si yo planifico y después no puedo hacer un seguimiento, al tercer mes ya no tengo más ganas de pensar en el plan. Y si el equipo está integrado, está, digamos, en conocimiento de esto, es mucho más motivador entender cómo va, cómo va la empresa, cómo van los objetivos, cómo está aportando al objetivo general. Entonces, bueno, a partir de ahí se pueden generar, no sé, gratificaciones, festejos, etcétera, ¿no es cierto? Sí, punto muy importante, vos hablabas de la organización. Una empresa pyme no suele tener mucha organización y siempre, pero lo que sí suele tener es mucha agilidad para la toma de decisiones porque todo sucede muchas veces por la decisión de una persona o de dos personas y se vuelve todo muy ágil. Y complementando estas dos cosas, creo que lo que nos permite un buen sistema de información y de datos es, ok, saber cómo estuvimos en el pasado para ver qué tan bien o qué tan mal estamos ahora, poder hacer planificaciones en el futuro y relacionándolo con la agilidad, poder tener una interconexión tan rápida entre los departamentos para poder adaptarnos más rápido. A ver, el de marketing que pueda saber qué tan bien están yendo sus campañas, si eso está generando ventas, por lo tanto poder mejorarlas, seguir por ese camino o cambiarlo.
El de ventas, poder mejorar su estrategia, y el de producción, que también sepa cuándo producir más, cuándo producir menos, poder irlo adaptando y disminuir los costos, porque esa información es compartida y está mucho más a la mano para todos. Sí, incluso si de ventas, por ejemplo, hay muchos reclamos, bueno, retroalimentar a producción a ver qué está pasando. ¿Hay Claro. algún problema con el depósito, con la producción, con la entrega, la logística? Eh, ¿Qué está pasando? Entonces, trabajar en forma mancomunada. Por otra parte, las reuniones resultan mucho más simples, más amigables, más entendibles, ¿no? Cada uno no va con su tabla de Excel en su idioma y que nadie entiende, y todos muestran números y no se llega a ninguna conclusión. Sí, eso creo que es clave que esté unificado, porque a la vez creo que se unifican las opiniones, porque como vos decías, muchas veces un mismo cliente está identificado de dos formas distintas, entonces cuando se está hablando de un mismo caso, nadie sabe si es el mismo caso verdaderamente o si es otro, si la información es correcta. Nos permite manejar un nivel de objetividad mucho más grande que nos sirve o nos es de utilidad para poder tomar decisiones mucho más rápido y decisiones correctas en definitiva. Exacto. Y hay un tema ajeno a esto, pero relacionado también. Yo justamente hice 2 publicaciones en LinkedIn porque muchas veces la pyme es una empresa familiar Sí. y el tema de la sucesión en la empresa familiar es un tema sumamente importante, y si la empresa cuenta con un tablero, facilita muchísimo la sucesión, el incorporar a la familia al idioma, a los objetivos de la empresa. Entonces, siempre se trata de que la empresa no se lleve puesta a la familia, ¿no? Y esta es una forma objetiva de poder hablar en la empresa los temas de la empresa y fuera hablar de temas de la familia. Entonces, es otro tema importante que en la pyme se da mucho también. Una vez, Martina, que ya abarcamos los 4 puntos fundamentales, ¿hay algo que te hubiera gustado que te pregunte o alguna aclaración que te hubiera gustado hacer respecto a lo que venimos hablando y que yo particularmente no te haya preguntado? No, creo que abarcamos bastante. Eh, lo que quiero es, digamos, hacer un resumen de la importancia de que el empresario pyme, en especial el pyme, pueda aprovechar el valor de sus datos para tener un control, un conocimiento de su negocio, facilitar su día a día, la organización de su negocio, la colaboración con el equipo, y poder tomar mejores decisiones y poder hacer un seguimiento de esas decisiones. Hoy los sistemas de facturas de inteligencia de negocios están disponibles para las pymes. Antes era solo accesible a grandes empresas. Hoy están disponibles, entonces facilita a una pyme poder competir en ese mercado en donde también van a estar las grandes, aprovechando el conocimiento que le aportan sus datos. Así que me parece que fue muy completo, Angelo. Tal cual. Y me gustaría cerrar con un concepto de que muchas veces invertir en datos o invertir en organización parece una pérdida de tiempo o parece algo engorroso, cuando en realidad estamos invirtiendo en el éxito de nuestro negocio y en algo que nos va a permitir no solamente poder estar más organizados, más tranquilos, que no es algo menor en un mundo de una pyme donde el dueño muchas veces vive en un caos constante, sino también en el hecho de, en la situación que estamos viviendo actualmente, en un cambio de realidades total, en donde las importaciones se están abriendo, en donde cada vez hay más competencia, salen nuevos productos, nuevas tecnologías, y el pibe muchas veces no sabe para dónde moverse. Tener esta información va a permitir poder tomar muchas mejores decisiones y que nuestra empresa pueda sobresalir, porque en definitiva, tomando mejores decisiones vamos a poder generar mejores productos, vamos a poder competir mejor, comprar mejor, desarrollar mejor. Y son todas oportunidades que se abren a raíz de poder invertir en tener mejor información, que es la base de todo éxito o de cualquier éxito de una empresa, ¿no? Es lo que te decía, eh, desarrollar todo el modelo de datos, conectarnos, transformar. El cliente todavía no ve nada al empresario, pero esa es toda la estructura, todos los cimientos. ¿Cuántas veces vemos que un edificio de golpe colapsa? Y es porque sus cimientos no están bien. Si esa estructura está bien, si tenemos buenos datos registrados con criterio, nos podemos conectar,
y después los analizamos. Bueno, tenemos los cimientos y ante esos cambios inesperados que cada vez hay más, Mm. tenemos la información, nos sentamos y ya se puede estar tomando una decisión muy rápida y poder estar ganándole a la competencia. Aprovechar esa oportunidad, esa dificultad como oportunidad. Perfecto, me parece un cierre increíble para esta conversación, Martina. La verdad que te agradezco muchísimo. Si querés, contanos por dónde te pueden encontrar potenciales clientes o gente que esté viendo este video para poder trabajar con vos. Básicamente hoy estoy en LinkedIn. Tengo mi página web que está muy desactualizada, así que básicamente estoy en LinkedIn. Perfecto, que te pueden encontrar como Martina Vázquez, ¿verdad? Exacto, Martina Perfecto. Vázquez Antonella. ¿Querés tomar mejores decisiones, organizar tu empresa y profesionalizarla? Seguime en este canal y también seguime en mi Instagram de paso, en donde comparto herramientas y paradigmas mentales todos los días para que puedas tomar mejores decisiones, crecer tu negocio y disfrutarlo, que en definitiva es lo más importante. Como digo siempre, el momento perfecto para empezar es ahora y nos vemos en el próximo video.